Bienvenida familia a un nuevo episodio, más que episodio, un nuevo, como lo llamamos nosotros en este estudio. Capítulo, ahí va. Se me ha ido la palabra, porque siempre decimos capítulo, ¿no? Sí. Episodio, Episodio pero nosotros. esos son los lunes. Así Ahora es. es capítulo que sobre el camino de la fe. Así es. Bienvenido a un nuevo capítulo de Camino de la Fe, que estamos viendo la vida de Abraham. Estamos viendo ya en los últimos pasos, el anteúltimo episodio sería este, ¿no? Donde vamos a ver ¿no? el resultado, ¿no? El nacimiento de Isaac. Así es. ¿No? El nacimiento de Isaac, donde el momento tan esperado, ¿no? De tantos años esperando este hijo, el hijo prometido, ¿no? Así es. Y el nacimiento de Isaac, ¿no? Estamos en el capítulo 21, ¿no? Donde Dios termina, ¿no? Cumpliendo, también cumpliendo su promesa, ¿no? La promesa que él había dicho de que Abraham y Sara iban a tener un hijo. Y ahí está, llegó el momento, señores y señoras, donde se cumple, ¿no? El nacimiento de Isaac, ¿no? Pero bueno, para recordar, para retroceder un poquito más, solamente para renovarle el pensamiento, a ver dónde nos quedamos, ¿no? Estábamos en el capítulo anterior, habíamos visto sobre la intercesión que tuvo Abraham cuando el Señor, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que Abraham estaba sentado en su tienda y estaban viniendo como tres hombres, dice, relata, ¿no? En donde él de algún modo supo, ¿no? Que eran ángeles, que era el Señor, ¿no? Y salió corriendo a su encuentro, se postró ante ellos y como le insistió, ¿no? De que pasen por su tienda, que él lo iba a hacer descansar, ¿no? Le iba a dar de comer, ¿no? Ese fue el último capítulo. Si no lo han visto, obviamente vayan al capítulo anterior. Ya vamos. ¿Cuántos capítulos, Matu? Con este es el número 9. Este es el capítulo 9. Así que si están atrasados, le recomendamos que vayan ir a verlos. Para ir a verlo, para poder entender toda esta linda, hermosa historia sobre el camino de la fe. Así ¿no? es. Que realmente Abraham tuvo este camino de la fe, ¿no? Donde fue procesado. Y nos habíamos quedado, ¿no? En la intercesión de Abraham, porque el Señor le dijo, ¿no? Ahí donde la primera vez donde dice, le he ocultar algo a mi amigo Abraham, ¿no? Entonces como que se vuelve y le habla a Abraham y le comenta lo que iba a hacer. Y Abraham empieza a interceder. Recuerden que él dice, bueno, pero si hay 50 justo, van a ser destruidos por todos. Y después, y Abraham le vuelve a decir, pero si hay 40, y si hay 30, si hay 10, ¿no? Entonces el Señor le decía, por esos 10 no voy a destruirlos, decía, ¿no? Entonces, fue algo muy interesante y muy, muy llamativo en la manera de Abraham, ¿no? De hablarle al Señor y todo, ¿bien? Y luego de eso tenemos el capítulo 19, donde relata la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Donde los ángeles llegan, ¿no? A la ciudad y esto muy, muy impactante es donde los que vivían en esa tierra querían tener relaciones con esos hombres que eran ángeles de Dios, ¿no? Así que imagínense la perversidad que había ya en ese momento, ¿no? Que querían hacerle daño, ¿no? Y ahí donde estaba viviendo Lot, ¿no? El sobrino de Abraham, ¿no? Y el sobrino de Abraham, a pesar de estar viviendo en esa tierra en esa tierra, ¿no? De pecado extremo, él los guarda, los quiere guardar a ellos, ¿no? Como que él conoce, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Y él agarra y los quiere guardar y los mete en su casa para resguardarlos, ¿no? Y entonces el relato cuenta que los ángeles le dicen a Lot, ¿no? Saca a tu familia acá porque esta tierra va a ser destruida. Y en medio de esa ida y vuelta, como que Lot como que dudaba y que quería sacarlo y no podía, y se seguía quedando, y la gente todo alrededor de su casa tratando de entrar a la fuerza y agarrar a los hombres de Dios, a estos ángeles. Finalmente, hoy, por la media, ¿no? Que Abraham había intercedido por los justos, y
Dios quiere salvar a Lot, ¿no? Porque sabes que a pesar, ¿no?, de que él estaba viviendo ahí, Lot era un hombre justo, ¿no? Y los ángeles quisieron. Entonces, en esta lucha de que Lot no se iba, los ángeles terminan agarrando a Lot y a su familia, lo terminan sacando y Dios termina haciendo un juicio, ¿no?, sobre esa tierra de perversión y termina eliminando por medio de fuego y azufre, dice, ¿no?, donde quema toda esa ciudad quema, ¿verdad? Esto está capítulo 19, lo pueden leer ustedes por completo, ¿no? Es una historia realmente interesante en donde Dios derrama un juicio, ¿no?, sobre estas tierras paganas ¿no?, y que desborda, ¿no?, de pecado, ¿no? Y tenemos la historia también justamente acá, ¿no?, en el capítulo 19, donde los ángeles, ¿no?, sacan a Lot y a su familia. Y está la famosa historia que es muy conocida, ¿no?, donde la mujer de Lot, ¿no?, cuando están caminando, los ángeles dicen, no miren atrás, ¿no? Vayan, ¿no? Salgan de esta ciudad, de esta tierra, y cuando estén saliendo, no miren hacia atrás, ¿no? Porque qué tremendo es el poder de Dios, ¿no?, del juicio de Dios, ¿no? Que podemos notar que cuando Dios está destruyendo a esta ciudad, era tan fuerte, ¿no?, el poder de Dios, el poder divino, ¿no? Porque en sí que era como un poder divino, ¿no? Que, que no tenían que mirar para atrás porque iban a ser destruidos también, ¿no? Entonces vemos a la esposa, ¿no?, de Lot, que cuando van saliendo mira hacia atrás, ¿no? Y cuando mira hacia atrás se vuelve una estatua de sal, dice la palabra de Dios, ¿no? Seguramente esto, ¿no?, esto de mirar hacia atrás, la mujer Lot mirar hacia atrás es como algo, ¿no?, de que no se despegó de esa tierra, ¿no? De que su corazón en realidad estaba ahí en esa inmundicia, en ese mundo, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Entonces mira hacia atrás como añorando, ¿no? O como lastimosamente, como diciendo, no, mi vida está ahí, ¿no? Y mira hacia atrás y eh, se vuelve una estatua de sal, ¿no? Bueno, y todo ese relato, hay mucho para hablar sobre eso, ¿no? Pero no vamos a tener ahí porque, como decíamos, nosotros estamos viendo la vida de Abraham y queremos llegar, ¿no?, al punto culmine donde es el nacimiento de Isaac, ¿no? Luego, en el capítulo 20, ¿no?, habla sobre Abraham y Abimelech, este rey, ¿no? Y vemos acá un Abraham todavía con miedos en su interior, ¿no? Con miedo a que pueda perder la vida por causa de Sara, ¿no? Eh, y vemos que en el capítulo anterior habíamos hablado, ¿no?, que cuando Abraham había tenido miedo, ¿no? Porque recordemos que en el mundo dice que hubo una gran hambruna, ¿no? Entonces Abraham se fue a Egipto, ¿no? Y en Egipto tuvo miedo de que, porque decíamos, ¿no?, que Sara era una mujer muy, muy hermosa, muy linda, y Abraham tenía miedo de que por causa de ella lo maten a él, ¿no? Entonces miente una mentira, habíamos dicho, ¿no? Una mentira piadosa, una media verdad, pero que también es media mentira, y todo media mentira obviamente termina siendo mentira porque Abraham decía esta media verdad pero para ocultar otra cosa. Entonces termina siendo un ocultamiento, ¿no? Y vemos que él dice, bueno, había arreglado con Sara de decirle, a donde vayamos, tú diles que vos sos mi hermana, decía, ¿no? Y ese pacto ya lo habían hecho desde cuando salieron de su tierra, ¿no? Entonces, y acá vemos a Abraham que a pesar de que Dios ya le había, ¿no?, le había hablado un montón de cosas, ¿no? Le había prometido que una gran descendencia, había tenido todo un proceso de fe donde Dios lo sacó de Egipto, ¿no? Había intercedido acá, como decíamos recién, con Lot, ¿no? Tenía ya una relación con Dios, ¿no? Una relación más íntima con el Señor. El Señor lo llamó amigo, ¿no? Y sin embargo, después de esto, vemos a un Abraham aún con miedo de perder la vida por causa de Sara, ¿no? Entonces, dice, quiero leer solamente el primer capítulo, ¿no? Del 20, dice,
Del lugar donde estaba, partió Abraham a la tierra del Negev, campo entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar, ¿no? Entonces, ahí vemos en Gerar estaba el gobernador, ¿no? El rey Abimelech, ¿no? Y cuando llegaron, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Abraham? Exactamente el mismo, cometió el mismo error que había cometido en Egipto. Alguien le habrá preguntado, bueno, ¿quién es ella? Y él habrá dicho, es mi hermana. Ocultó. ¿Por qué? Por miedo a perder la vida por causa de ella, ¿no? Y vemos, lo que quiero recalcar, ¿no? Que vemos, a pesar de que vemos en este punto de la historia, vemos a un Abraham con mucho más fe, mucho más procesado, ¿no? Con una relación más íntima con el Señor, ¿no? Que es llamado amigo. Abraham sigue fallando, ¿no? Como podríamos fallar cada uno de nosotros en esta vida. A veces nosotros pensamos, ¿no? Que, bueno, cuando vamos a poner por niveles, ¿no? Cuando estamos en un nivel más espiritual, un nivel de más conocimiento, un nivel donde estamos con una mayor relación con Dios, pero eso no implica que no fallemos, ¿no? Eso implica que así como Abraham, nosotros seguramente vamos a seguir fallando, ¿no? Pero más allá de estas fallas que tengamos, que vamos a tener y que tenemos, ¿no? Como ser humanos, porque como acá Abraham, vemos que sigue con ese miedo a perder la vida, ¿no? Cuando en realidad Dios tiene que ser nuestro sustento, ¿no? Cuando Dios tiene que ser nuestro protector, ¿no? Y confiar en Dios, a veces fallamos, ¿no? Así como Abraham. Vemos un Abraham que acá falló y vuelve a decir la misma mentira. Vemos también, yo leíamos un poquito más adelante, bueno, que ahora vamos a ver el capítulo 21, ¿no? Bueno, acá, antes de seguir al 21, acá quiero cerrarlo con que Abraham, ¿no? Comete el mismo error, la misma mentira, ¿no? Parece ser como algo que ya tiene él, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dios siempre interviene. Intervino, ¿no? Cuando en la vez pasada, cuando en Egipto intervino Dios y entonces Dios termina de alguna manera tratando al faraón para que devuelva a Sara. En este capítulo 20, con Abimelech de vuelta, ¿no? El Señor se le presenta por medio de un sueño a Abimelech y le dice, no vayas a hacer nada porque esa es una mujer casada, ¿no? El Señor interviniendo. Entonces, y termina devolviendo, y Abimelech termina devolviendo a Sara a Abraham, ¿no? Y Abraham termina orando por Abimelech porque el Señor había cerrado la matriz, como que no podían tener más hijos, ¿no? Entonces vemos a un Dios que interviene a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras caídas. Dios interviene, ¿no? Y Dios cuida el propósito que tiene con cada uno de nosotros, ¿no? Dios estaba cuidando el propósito que tenía con Sara y Abraham de tener un hijo. Dios cuidó eso. Entonces, así también debemos saber de que Dios también, a pesar de nuestras fallas y de nuestra, a veces, ¿no? Que tomamos caminos donde en realidad no eran los caminos de Dios, Dios interviene para cuidar el propósito que Él tiene con nosotros, con cada uno de nosotros. Bien, entonces vemos en el capítulo 20 un Abraham que peca, que falla, pero tenemos a un Dios que interviene y nos acomoda de vuelta, ¿verdad? Y llegamos al capítulo 21, Mati, al capítulo El nacimiento de Isaac, el capítulo que estamos esperando desde 8 capítulos anteriores llegar a este punto en donde Dios termina ejecutando, ¿no? el plan, ¿no? Ejecutando, ¿no? La promesa que le había hecho a Abraham y a Sara. Wow. Sí, yo estaba contento porque te estaba mirando como resumiste estos 2 capítulos y te estaba prestando mucha atención, la verdad. Por eso me quedé callado, porque era interesante cómo lo resumiste. Y bueno, vamos a entrar, hermanos. Los saludo, ¿no? Porque no me dejó ni saludar. Es verdad. No me dejó ni saludar. Pero entró directo como un ganador. Y los saludo, hermano, en este episodio, en este capítulo, como dijo Manu.
Y vamos a entrar de lleno, ya habiendo repasado, ¿no? En modo de resumen, estos 2 capítulos que Manu, la verdad, lo ejecutaste muy bien. Y no lo teníamos ni pensado, ni dicho, ni nada. Vamos a entrar directamente en el 21, ¿no? Ya nos queda este capítulo y el último donde vamos a ver ya esa decisión, esa prueba que Dios le pone a Abraham, ¿no? Pero antes tenemos que ver este cumplimiento, ¿no? De esta promesa que Dios viene hablando a Abraham desde los primeros momentos, ¿no? Y vamos a leer este capítulo de Génesis 21 del 1 al 7 y vamos a desmenuzar, ¿no? Toda esta parte y vamos a ver eso que venimos hablando desde 8 capítulos, como dijiste, ¿no? De la promesa, de la promesa. Y falta algo, ¿no? Y falta todavía el culmine. El culmine, así es. Así que acompáñenos, hermanos. Recuerden que es importante, ¿no? Para el estudio, nosotros aconsejamos tener la Biblia, tener sus notas, para que ustedes puedan tomar y tener en cuenta, resaltando a lo mejor algunos significados, algunos puntos importantes. Es para ustedes, hermanos, ¿sí? Así que le aconsejamos eso. Vamos a leer del Génesis 21, del 1 al 7. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oye se reirá conmigo. Y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Me pasé un poquito porque quería, ¿no?, destacar un poquito esta parte de la discusión que había, ¿no?, no discusión, sino el punto del muchacho, ¿no?, de Ismael y Agar e Isaac, ¿no? Que vamos a también a modo de resumen darlo, ¿no? Porque ya el capítulo siguiente vamos a cerrar, ¿no?, con la prueba definitiva, ¿no? Hay mucho más por explorar, pero también a modo de resumen vamos a dar el Génesis del 8 en adelante. Pero vamos a tomar estos primeros capítulos, ¿no?, del 1 al 7, donde vemos el cumplimiento, ¿no?, de toda esta promesa. Vemos cómo Dios fue fiel a su palabra, cómo Dios cumplió, ¿no?, lo que le venía diciendo a Abraham desde los primeros puntos, ¿no?, que tendrá un hijo, que tendrá una descendencia, que será padre de bendición, que será que las generaciones o las naciones, ¿no?, serán benditas por él. Y todo por esta promesa que Dios le ha hecho, ¿no?, a Abraham, ¿no? Entonces vamos a entrar, ¿no, amigo? Vamos a entrar en este desarrollo que nosotros hicimos del estudio para poder ver todos estos puntos clave, ¿no? Sí, tengamos en cuenta, ¿no?, que algo muy, muy interesante que ya habíamos dicho, ¿no?, en el capítulo anterior, ¿no? Donde Dios
se asegura que sea realmente por medio de él, ¿no? Sí. Acá anotábamos, ¿no? Que Sara tenía 90 años, ¿no? Abraham tenía 100 años, o sea, no había manera ni formas de que Sara tuviera un hijo ahora, ¿no? Así que realmente esto es un milagro de Dios, ¿no? Un milagro de Dios en donde no cabe dudas que fue por medio de él. Así Porque Sara, 90 años, ya habíamos dicho que había perdido su periodo, ¿no? Sí. Abraham 100 años, ¿no? Así que una de las cosas, si vieron el vivo, ¿no? Donde en hebreo, ¿no? Dice una palabra, dice que algo mucho más pesado, ¿no? Que le decía nuestro pastor Sergio Espera, decía, la matriz estaba muerta. Estaba muerta, o sea, no había manera, ¿no? De que ella pueda quedar embarazada, porque la matriz de ella estaba muerta, o sea, en donde el bebé crece, ¿no? En su panza, ¿no? Está todo muerto, seco seguramente, ¿no? Uh-huh. Pero como Dios, tenemos un Dios de poder donde hay muerte, Dios da vida, ¿no? Entonces eso es muy importante recalcarlo, ¿no? Uh-huh. Así que vemos que Dios no solamente, ¿no? Da la promesa que le había dado a Abraham y a Sara, sino que lo hace con excelencia, para glorificarlo. Obviamente, claro. Sí. Así que vamos a entrar, ¿no? en estos puntos, ¿no? Sara a los 90 años dio a luz Isaac, cuyo nombre, ¿no? significa risa, recordando tanto la incredulidad, ¿no? inicial con la alegría del cumplimiento, ¿no? Entonces vamos a entrar en el 21.1, ¿no? Donde Dios, o Jehová visitó a Sara, ¿no? Dice, la palabra visitó no es una simple visita casual, ¿no? En hebreo implica una intervención activa, poderosa y personal de parte de Dios, ¿no? Esta visita conecta directamente con la promesa anterior que vemos en el Génesis 18:10, ¿no? Mostrándonos que Dios no olvida, no se retracta y no llega tarde, ¿no? Como había dicho, como había hablado, la repetición subraya la fidelidad inquebrantable de Dios, ¿no? Como dice, ¿no? Sí. Había hablado con Sara y dio en el tiempo que Dios había dicho. Son todas cosas que Dios remarca porque muestra la fidelidad que Él, ¿no? tiene con esta promesa, ¿no? Entonces, después vemos cómo Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, ¿no? Como Manu remarcaba, ¿no? Y nosotros lo remarcamos en algunos capítulos, ¿no? anteriores, donde vemos cómo Dios lo lleva al límite, ¿no? En este punto, ¿no? Porque es necesario que no haya duda que él intervino, ¿no? Que no venga un pensamiento de decir, no, pero a lo mejor, sino que Dios obró en Sara. Dios dio, como vos dijiste, ¿no? Trajo de la muerte vida, ¿no? Hizo de muerte algo seco y muerto, vida, ¿no? Sí. Entonces, que no haya duda que fue mano de él, ¿no? Que fue por su voluntad. Sí, realmente algo realmente imposible, imposible. ¿No? Imagínense, como decíamos, ¿no? Sara sin periodo de 90 años y un hombre de 100 que, por así decirlo, ¿no? Ya no tenía más esperma, claro. ¿no? Sin embargo, Dios hace el milagro, ¿no? Así es. Hay que destacar, ¿no? Porque yo me estuve fijando hasta qué edad, cuántos años vivió Abraham, ¿no? Uh-huh. Esto igual es siempre... hasta donde Dios diga, ¿no? Lo vimos con Moisés, ¿no? Que quería, esto es un paréntesis, ¿no? Que quería, por la rebeldía del ¿cómo se le dice? De Israel, ¿no? De los hebreos, del pueblo hebreo. Sí. Quería hacer desaparecer a toda esa generación y darle un nuevo pueblo a través de la generación de Moisés. De Moisés, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo iba a estar así, viste, Moisés? Y ya era un hombre grande, Moisés. Entonces vemos que yo me estuve
planteando, ¿no? Viendo hasta qué edad, ¿no? vivió Abraham, y la Biblia relata hasta los 176 años. Wow. Entonces, el tiempo que vivían ellos es muy diferente al nuestro ahora. Ahora el tiempo nuestro se ha recortado. Sí. Creo que la esperanza de vida son hasta los 70 años, y si es un poquito más, pues... Bien, gracias. Bien, gloria a Sí, Dios, porque... sí. Se redujo bastante, ¿no? Y esto es por la maldad del hombre, ¿no? La palabra misma lo dice, Sí. ¿no? Los tiempos serán acortados por Sí, esta sí. maldad, ¿no? Sí. Entonces, vemos que a lo mejor, para hacer una comparación, a lo mejor en nuestro tiempo sería una persona de 70 años, ¿no? En la cual ya la mujer no puede tener más hijos, el hombre es grande, ¿no? Para tratar de entender Entenderlo, sí. cómo era su cuerpo, a lo mejor qué tan anciano eran, ¿no? Porque decimos 100 años, para nosotros ahora es una locura. Claro. Pero a lo mejor en aquel tiempo 100 años era apenas el comienzo de la vejez, o alguien que ya era viejo y recién estaban entrando en este punto de ya no poder tener más hijos y todas esas cosas, ¿no? Entonces son tiempos muy diferentes, ¿no? Por eso quería remarcar este punto, ¿no? Tratar de comprender qué tan viejos eran ellos. Claro, ¿en qué tiempo estaban viviendo, no? Claro, Sí. comparando ahí, con el nuestro, ¿no? Claro, por ahí habría que mirar, bueno, yo en mi caso ya no, creo que no, ya no tengo más abuelos, ni abuelas, ¿no? Ya están todos en la gloria. Pero también miremos a nuestros abuelos, ¿no? Sí. Y ya siempre el abuelo, como más en nuestra edad, ya están bastante ancianos, viejitos, sí. ¿no? Que a veces vemos, ¿no? Que a veces caminan como un bastoncito, ¿no? No sé si ellos estaban en ese punto, ¿no? Igual porque su vitalidad, gente que vivieron hasta los 170, ¿no? Pero sí recalca, ¿no? Que lo habíamos leído, ¿no? Que ya Sara ya había perdido, ¿no? Claro, su tiempo de ya había pasado hijos. tiempo, sí. Ya sí, está, sí. ya no había No sé más. en qué tiempo se le pasa eso a la mujer en este tiempo actual, claro. ¿No? No sé si son los 60, los 65, la verdad lo desconozco, ¿no? Claro. Pero para hacer la comparación, hermano, claro, ¿no? De su edad. Igual Sara no vivió hasta los 170, ella murió mucho antes. Sí. Entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, ¿no? Eso lo podemos ver en el versículo 2. Este versículo es la culminación de un viaje de la fe, ¿no? Una lucha y errores y espera. Sara era estéril, ambos ancianos, Abraham tenía 100 años. Desde el punto de vista humano, esto ya no era posible. Ya Dios, o sea, ya para el hombre era imposible que esto suceda. Y es lo que Dios quería, ¿no? Que para el hombre que no haya pensamiento de decir, a lo mejor tenemos alguna posibilidad. No, que no exista posibilidad humana para que la gloria sea para Dios, ¿no? Y es lo que Dios, ¿no? Estaba buscando en estos momentos. Entonces, el hombre, entonces nosotros nos anotábamos, pero que el hombre no pueda producir, ¿no? Dios lo concede por gracia, ¿no? Lo que el hombre no puede producir, Dios lo concede por gracia. Entonces ahí llega, ¿no? El gran nacimiento, Isaac, el hijo llamado Risa, ¿no? El nombre hebreo, Shithak, que significa el río, ¿no? Este nombre guarda en memoria del pasado y profecía del futuro, ¿no? En el pasado, tanto Abraham como Sara se rieron con incredulidad, ¿no? En el presente Sara se ríe de gozo, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí. Que algo que te venían diciendo de hace mucho tiempo y vos de esa incredulidad te reías porque vos decís, te mirás a vos mismo y decís, esto es imposible que suceda. Y que termine sucediendo, claro, terminar con un gozo y una fortaleza de decir, gloria a Dios, aleluya, ¿entendés? Y yo creo que habrá sido esa su expresión, ¿no? Cuando vio de ella misma nacer un hijo. Wow. Es terrible, esta imagen es realmente de esperanza para cada uno de nosotros. Para cada ¿no? uno, sí. Me causa, no es que me causa, pero ¿cómo es, no? Que signifique su nombre, significa el río. El río, ¿no? Sí. ¿Cómo Sara, cuando Dios le dijo, lo que tarda no nacer un hijo, tendrás un hijo el año que viene, ¿no? El próximo año. Es increíble. Y Sara se rió, o sea, como vos decías, con toda la incredulidad, ¿no? O sea, como decir, ¿no? Cuando uno se mira a sí mismo, ¿no? Se mira a sí mismo, claro. Sí, Sara decía, estoy vieja,
ya perdí el tiempo de tener hijos y este me viene a decir que voy a tener un hijo. Sí. Se rió, ¿no? O sea, cómo uno se ríe. Y ahora, Sara, viendo que Dios cumplió y teniendo ese hijo que, recordemos también que en ese entonces tener hijo era lo mejor que le podía pasar a la mujer, Sí, ¿no? sí, sí, Era sí, algo sí, sí. que lo mejor que le podía Y pasar más si era a un la hijo mujer. varón, sí, 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 sí. Lo máximo que le podía. Es como. Capaz que suene mal, ¿no? Pero es como decir: el propósito de mi vida, de esta vida, Sí, en mí es tener un hijo, claro. ¿no? Fíjate la ansiedad de esa mujer, ¿no? Que decir que hasta el punto, ¿no? Decir: si no tengo hijo, no tengo propósito en mi vida, Wow, claro, ¿no? eso sí, 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 sí. Entonces, Sara se ríe y ahora se vuelve a reír. Sí, así es. Pero totalmente por lo, De gozo, ¿no? por lo Sí, sí. contrario, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Realmente de que, wow, ahora mi vida tiene un propósito, ahora he llegado a tener un hijo que es lo mejor que me puede pasar en esta vida Así es. para Sara, ¿no? Y cómo es este juego, ¿no? Como llama risa como recordando, ¿no? El pasado, Sí. ¿no? Recordando La la increíble. situación, ¿no? De Sí. decir, esto es imposible, por Ujú. eso me río, y ahora me río porque esto es posible para Dios, Así es. ¿no? Wow, qué Así que maravilloso. me encanta esa de que signifique risa y que vaya al pasado recordando mi incredulidad y que vaya al presente recordando que para Dios nada es Nada es imposible. imposible. Prácticamente es un milagro ese chico. Es un milagro de Dios, ¿no? Porque en las posibilidades humanas no había posibilidad, no existía No. ya, ¿no? Estaba al 0% Ujú. y era nulo, era Realmente era nulo. nulo, Y sí. entonces, y poder verlo, ¿no? Y poder tenerlo en sus manos habrá sido una locura, ¿no? Poder ver la promesa hecha carne, ¿no? Que tomó forma, lo que Dios le hablaba. Wow. Y poder ver eso, la fortaleza que habrán tenido ellos habrá sido increíble, ¿no? Y Porque sí. han visto, ¿no? Ellos en su recorrido, han visto muchas situaciones que Dios ha intervenido, como las plagas en Egipto, ¿no? Para sacarlos. Y como Dios El también, intento con Agar, el ¿no? intento con También. Agar, pero también, bueno, que Jehová se le presentó a Agar y que Ujú. después vuelva, ¿no? Y habrán escuchando esas palabras de Agar y cómo se encontró con Dios, y muchas así situaciones, ¿no? Que ellos han vivido, ¿no? A lo largo de todo este camino y poder ver que Dios siempre le repetía lo mismo, lo consolaba, le decía que Él era fiel a través de estas palabras, ¿no? Que Él no iba a incumplir, ¿no? Lo que Él había dicho ya, ¿no? Ujú. Entonces, el poder ver a este hijo ya nacido, a Abraham y a Sara se habrán fortalecido, ¿no? En la creencia de Dios, ¿no? Y cómo se habrán aferrado, ¿no? Con más fuerza, ¿no? Ujú. Porque vemos un poquito antes como Abraham con Abimelech volvió a cometer un error terrible, Sí. ¿no? O sea, un error que ya había cometido en el pasado y volvió al mismo círculo, ¿no? Ujú. A tropezar con la misma piedra, como se dice, ¿no? Tropezó con la misma piedra, ¿sí? Y ver ahora después, un poquito más adelante, que nació el hijo esperado, que Dios cumplió, que Dios es verdad, que Dios es real, que Dios obra en cada uno de nosotros, y que tanto así como para nosotros es algo imposible, para Dios nada es imposible, y ver eso, vivir eso, esto le habrá traído a Abraham una claridad en su cabeza, ¿no? En su mente y en su corazón, ¿no? Sobre Dios. Y Claro. lo vamos a ver más reflejado más adelante, Claro. esa claridad, ¿no? En cuanto a quién es Dios. Claro, recordemos en el pasado, ¿no? Que Abraham está muy preocupado por la descendencia, por su Sí, sí, descendencia, sí, ¿no? sí, sí. Hasta el punto que medio como recordemos, ¿no? De que en los capítulos anteriores que decíamos, hasta el punto como medio como que le reclamaba a Dios, ¿no? Diciendo, y bueno, mi criado va a ser, ¿no? Claro, Eliezer, sí.
Y que prosiga, ¿no? La descendencia. Prosiga, ¿no? Sí. Y Dios, bueno, le habla y decía, no. Te dije que va a ser un hijo tuyo, no seas claro, claro, ¿no? sí. Entonces, era la preocupación tanto de Sara como de Abraham de esto, ¿no? Tener este hijo prometido. Yo no me imagino la felicidad de ellos. Sí, habrá sido una locura. La felicidad de ellos y cómo no adorar como a este Dios tan grande, ¿no? De que yo imagino a Sara teniendo el hijo, tenía, como decías, entumando, viendo el bebé que Dios había prometido. Realmente yo creo que la adoración que ella tuvo hacia Dios en ese momento fue terrible. Yo creo que sí. Cuando uno, experimenta la mano del Señor, te cambia el pensamiento, la forma en que los buscas, la forma en cuanto a la adoración, ¿no? En cómo te presentás delante de Él, te cambia la vida, nos tiene que cambiar el pensamiento. Y Dios busca eso en nosotros, ¿no? Él dice, ¿no? Que está buscando en verdaderos adoradores, ¿no? Que lo adoren en el espíritu y en verdad. ¿Y cómo llegamos a ese punto, no? Pues los procesos, ¿no? Son parte de esto para que no haya duda en nuestro corazón sobre Dios. Y cuando hay claridad en nuestro corazón, o sea, no hay duda en nuestro corazón sobre quién es Dios, pues nuestra adoración va a ser esa misma que Dios busca. Wow. Entonces, es importante, hermano, cuando pasamos, fíjense en la vida de Abraham, desde aquel punto inicial del llamado hasta este punto, en cuanto habrán pasado 30 y pico de años, ¿no? Claro, 76, 75 y casi 25 años más o menos, 26 aproximadamente, de procesos, de fallas, de errores, pero también de relación con Dios. Entonces, cuando ojalá fuera de un punto a otro en el cual decir, yo ya sé quién es Dios, ojalá, pero es un camino que nosotros debemos transitar para llegar a este punto culmine, para llegar a esto y que en nuestro corazón no haya duda sobre quién es Dios. Y en nuestro tiempo es muy diferente, ¿no? A la vida que ellos tenían en aquel tiempo, ¿no? De Abraham y Sara. En nuestro tiempo estamos rodeados de tecnología, estamos rodeados de entretenimiento, distracciones, el trabajo, la escuela y muchas cosas más, la familia, las vacaciones y todo lo que nosotros anhelamos, ¿no? Sí. Y todas esas cosas opacan o ocupan tiempo, mejor dicho, en cuanto al proceso que Dios quiere hacer en nosotros. Y es como que tarda más, se demora más, pero no porque Dios demore, sino porque nosotros demoramos el proceso del Señor. O fíjate, amigo, que cuando te llega un proceso, ¿qué querés? Salir del proceso, ¿no? Porque no lo querés, no te gusta, es horrible. Pero Dios utiliza esta herramienta, utiliza esto para que nos limpien, saque cosas de nuestro corazón, saque todo lo que no nos permite ver con claridad quién es Él. Amén. Así que esto es una motivación a nuestras vidas. Amén. De ver que la vida de Abraham es muy necesaria aprenderla y destacarla, ¿no? Porque nos permite ver a nosotros que el proceso es importante, que el caminar es importante. Amén. Para que todo lo que existe en nuestra mente y en nuestro corazón sea quitado y ver con claridad a Dios. Amén. Amén. Vamos a avanzar, ¿no? En este punto del versículo, nos quedamos en el 3, ¿no? En donde marcamos el llamado risa, ¿no? El nombre de Isaac. Sí. ¿No? Nos quedamos acá. En el futuro, cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo, en el versículo 6, ¿no? Esta historia será motivo de testimonio, ¿no? Gozoso para otros. Después vemos el versículo 4, vamos a leerlo. Dice... Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Fíjate que Dios está aplicando, ¿no? Esta señal que hablamos en el episodio anterior, esta señal del pacto que había, ¿no? Entre Dios y Abraham, ¿no? En donde la circuncisión marcaba, ¿no? Que eran pueblo de él, que marcaban que le pertenecían a Dios, ¿no? Y Abraham obedeció. Abraham hizo lo que Dios le había mandado hacer y le enseñó a hacer.
Incluso en el gozo nos marcábamos, no descuidó el pacto, ¿no? No se olvidó de él. Obedeció la orden de Dios de circuncidar al niño al 8º día, mostrando que la fe no es solo celebración, sino también obediencia constante, ¿no? La fe no termina cuando llega la bendición, ¿no? Sigue con obediencia. El gozo no nos exime del compromiso, sino que lo profundiza. ¿Querés decir el 5 conmigo? Dale, el versículo 5, versículo 5 lo leemos, dice, tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac, ¿no? Dice, este detalle parece innecesario, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Y acá viene una frase que me encanta, escuchen bien, subraye o anótela, dice, sirve para subrayar la dimensión sobrenatural del nacimiento de Isaac. Es realmente lo que pasó. Bueno, que no nos salíamos la palabra seguramente, pero es sobrenatural. Así es, ¿no? Sobrenatural. Y dice, no fue por esfuerzo humano, ni casualidad, ni esperanza biológica. O sea, exactamente lo que veníamos hablando, ¿no? Como decía yo, ¿no? La matriz de ella, ¿no? En donde crecen los bebés, ¿no? En donde el feto, el bebé, donde nace, todo eso estaba muerto. Era imposible. Entonces, fue sobrenatural, hasta como Sara decíamos recién, ¿no? Que ella ya no tenía su periodo, ya había pasado el tiempo de tener hijos. O sea, ni siquiera había una esperanza biológica, Mati. Es increíble, sí. ¿no? No había esperanza biológica. O sea, el cuerpo de ella, de Sara, ni tampoco de Abraham, estaban preparados para tener hijos. No había esperanza biológica. Me encanta esto. No había esperanza biológica. Y sin embargo, Dios realmente hizo un milagro sobrenatural en el nacimiento de Isaac. ¿Cómo no darle toda la gloria a este Dios? Que obviamente. El Dios de los imposibles, realmente. Sí, así es. Realmente. Es increíble, ¿no? Destacar, ¿no? Como venimos diciendo, ¿no? Destacar que Dios lleva al límite la situación, ¿no? Para que la esperanza, ¿no? O como dice acá, esperanza biológica, ¿no? Que no exista todas esas cosas en el ser humano y que la gloria, ¿no? De toda la situación sea para Dios, ¿no? Y vos decís, ¿por qué? ¿Y por qué Él es el creador, ¿no? Él es el que se merece, ¿no? La palabra dice, ¿no? Él es el que se merece por estar sentado en el trono y por todas las cosas, y a Él sea el honor y la gloria por siempre, ¿no? La honra. Entonces, Él se amerita, Él, digamos, nosotros se merece, esa palabra que quería usar, Él se merece nuestra honra y nuestra adoración, ¿no? Yo creo que no hay nadie digno para poder recibir la gloria. Así es. Yo no soy digno porque soy un humano, no soy digno de recibir la gloria de nadie. Claro. Pero Dios es el ser realmente digno para recibir toda gloria, honra y alabanza. ¿No? Una frase que pusimos acá antes de comenzar, dice, antes de seguir, dice, fue milagro puro. Por eso solo Dios recibe la gloria. Solo Él. Así es, amén. Vamos al capítulo siguiente. Dale, vamos al capítulo siguiente, ¿no? Donde vemos la confesión gozosa de Sara, ¿no? Dios me ha hecho reír, dice, ¿no? Sara reconoce públicamente que esta risa no viene de su emoción, sino que viene de Dios, ¿no? Su gozo ya no es interno y dudoso, como en el capítulo 18 que vimos, sino es abierto, testificable y compartido. Cualquiera que lo oyere, dice ella, se reirá conmigo, se gozará, ¿no? Dios no solo cambió su situación, cambió su corazón, su perspectiva, su testimonio. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando nosotros leemos esto, nos debemos gozar. Nos debemos de gozar por lo que le sucedió a Sara, ¿no? Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Cualquiera que escuche esta palabra y vea lo que Dios hizo, se debe gozar, ¿no? De la situación y de cómo Dios actuó, ¿no? Y cómo Dios cumplió todo lo que venían hablándole desde el comienzo, ¿no? Entonces es fortaleza para nuestro corazón toda esta vida. Nos tiene que fortalecer, nos tiene que dar mucho gozo el cómo Dios obró, ¿no? Porque habla de la fidelidad que Dios tiene hacia las personas, ¿no? Y Dios es fiel a su pueblo, es fiel a su iglesia. Entonces, ¿qué podemos llegar a pensar nosotros? ¿No? Que Dios no cumple, que Dios es falto.
el tiempo es de Él. Él sabe cuándo es el momento perfecto para que ocurra la situación. Entonces nosotros debemos aprender a ser pacientes y a caminar, ¿no? Y a aguantar. Vos fíjate que en un tiempo que la Biblia no lo relata, ¿no? Que Ismael nació y después salta a los 13 años. Hubo un tiempo de donde no relata nada. A lo mejor solamente fue silencio. Entonces eso también es parte, ¿no? De la vida cristiana, de la vida del Hijo de Dios, ¿no? El silencio de Dios, porque Él está contemplando también lo que nosotros hacemos, ¿no? Y si es necesario corregir, nos corrige. Y ahí vemos, ¿no?, su mano actuar. Pero si hay silencio, significa que Dios está contemplando cómo vos te estás manejando. Y esto es palabra para mí porque yo justo venía, mirá, cómo Dios está contemplando cómo nosotros nos estamos moviendo, ¿no? Amén. Dios nos corrige cuando es necesario, ¿no? Sino Él mira y observa cómo nosotros aplicamos y vivimos lo que Él ya nos ha enseñado, ¿no? Entonces, aprender, hermanos, que este camino, esta vida, estas dos vidas, ¿no? Abraham y Sara, son de mucha ayuda en este tiempo actual para en los procesos, ¿no?, de nuestra vida diaria, ¿no? Porque Dios procesa a cada uno según su personalidad, su carácter y todo lo que haya que corregir, ¿no? Y el tiempo que le dedicamos también a eso, ¿no? A veces nosotros mismos atrasamos la situación. Entonces, esto nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que traer tranquilidad en nuestro corazón. Amén. Después, esto siguiendo, ¿no?, con lo que decía Sara, ¿no? Luego añade, ¿quién dijera a Abraham que Sara daría de mamar, ¿no? Es como, ¿quién te dijera a vos, ¿no? ¿Quién que ve que algún día Sara iba a estar amamantando, ¿no? Imaginemos un poquito el contexto, ¿no? Imaginé si ellos se veían, ¿no?, que eran ancianos, ¿no?, que ya había pasado el periodo de tener hijos. Cuánto mal a la gente que está a su alrededor, ¿no? Claro. ¿Quién le podía de ellos decir? Lo veían a la cara, veían que eran dos parejas viejas, ¿no? Viejísimas, ya que ya se le había pasado el tiempo de tener hijos. ¿Quién le va a decir? No, sí, confía que el Señor puede hacer, ¿no? Sino que capaz que le decían, no, pero vos ya se te pasó el tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién dijera, dice acá, ¿no?, que Sara iba a mandar, no sé, ¿no? Como que nadie podía decir eso. Claro. Nadie a su alrededor, su contexto, ¿no? Nadie a su cercanía podría decir, mira, o ¿quién iba a decir, ¿no?, que Sara iba a tener un hijo, ¿no? Con esa expresión, sí. ¿No? Entonces, y la misma expresión dice Sara acá, ¿no? ¿Quién diría, ¿no?, que Abraham que Sara le iba a dar un hijo a Abraham en su vejez? No, esto es algo impensable, ¿no? Es inimaginable, ¿no? Pero es exactamente el punto, ¿no? Dios hace lo que nadie puede imaginar, ¿no? Amén. Nosotros nos notamos. Dios puede hacer en tu vida cosas que hasta vos mismo dejaste de soñar. Lo que parecía una burla, Dios lo transforma en honra, ¿no? Dios no solo da respuesta, también da testimonio que inspira la fe a otros. Amigo, te pido que hagas las lecciones de este episodio, por favor. Mientras yo voy a buscar algo que me anoté. Dale. Entonces, bueno, las lecciones, si tienen ahí para anotar, sería genial. Comenzamos por el 1. Dice, Dios cumple lo que promete, tal como lo dijo, cuando lo dijo y cómo lo dijo, ¿no? Así es. El segundo, la fe no se demuestra solo creyendo, sino obedeciendo la circuncisión, ¿no? De ahí vemos a Abraham obedeciéndolo al Señor, ¿no? Uh-huh. Luego, el gozo de Sara es una imagen del gozo que Dios da cuando la gracia rompe la esterilidad. Wow, ¿no? Qué maravilloso. Nada es imposible para Dios, incluso cuando parece humanamente ridículo. No hay nada imposible para Dios. Dios puede transformar nuestras risas de incredulidad en carcajadas de gozo. Wow. Me encanta. Los testimonios verdaderos no se guardan, se comparten. Cualquiera que lo oye se reirá conmigo, se reirá contigo. El último, ¿no? Dice, la espera fortalece la fe.
A través de los años de espera, Abraham y Sara aprendieron a confiar más profundamente en Dios. Amén. La verdad es algo maravilloso, hermano, ¿no? El poder ver toda esta historia, ¿no? De todo este cumplimiento, ¿no? De la promesa de Dios, ¿no? Y poder traerlo a nuestra vida, poder ver que Dios es fiel, ¿no? Este capítulo nos enseña la fidelidad de Dios, ¿no? Sin importar el tiempo que haya demorado, fíjate como sacamos cuenta, ¿no? 75, 100 años, 25 años 25 aproximadamente, años más o menos, en el cual Dios le dijo en aquel punto, ¿no? La descendencia que tendría, vos imaginate los pensamientos de ellos dos, ¿no? Uno a lo mejor de incredulidad y el otro soñando con esto, ¿no? Porque lo vemos en Abraham muchas veces, ¿no? Con el tema de Eliezer, el tema de Ismael, ¿no? Y vemos como Abraham anhelaba esta descendencia, ¿no? Y poder vivir ese momento. Y acá se cumplió. Acá se cumplió en ellos esa palabra que Dios le había dado. Y yo quiero, como para terminar, para que en el capítulo final le podamos dedicar con más profundidad, ¿no? Todo lo que va a suceder en esta prueba definitiva. Creo que y van a pasar unos 13 años porque Isaac ya va a tener más o menos esa edad en esta prueba, sí. Quiero resumir, por eso había leído un poquito de más, el 21, ¿no? Que yo me lo anoté. Resumir el modo medio flash, ¿no? Lo que sucede para luego dejar para el último capítulo, Génesis 22, ¿no? Del 1 al 18. Yo me había anotado, ¿no? Del 21 al 8 al 21, nosotros cortamos del 21 del 1 al 7. Vemos, ¿no? La separación de Ismael, ¿no? Ismael tenía alrededor de 16, 17 años, ¿no? Y se burlaba, ¿no? O sea, su burla, ¿no? No era inocente, se burlaba de Isaac, como el típico bullying, ¿no? Que decimos ahora, ¿no? Y es una señal de menosprecio o oposición, ¿no? A la promesa encarnada, que es Isaac, ¿no? Y esto puede sonar duro, pero Sara no hablaba por celos, ¿no? Cuando ocurría esto, sino por discernimiento espiritual. Isaac y la promesa no pueden mezclarse con Ismael y el esfuerzo humano, ¿no? Entonces Dios apoya la decisión de Sara y le recuerda a Abraham que la promesa es por Isaac, no por Ismael. Pero también promete cuidar a Ismael, ¿no? Y eso lo vemos todo en el versículo en el capítulo 21, del 8 al 21, ¿no? Y cómo ellos son alejados, ¿no? De ellos mismos, ¿no? De su familia, ¿no? Y ahí es cuando se va Agar e Ismael, ¿no? Y después, bueno, ellos creo que se quedan en el desierto. Sí. Y en más adelante, del 21, porque el 21 es muy largo, del 22 al 34 vemos de vuelta a Abimelech, ¿no? Donde busca la paz y seguridad, ¿no? Un pacto con Abraham, ¿no? Y Abraham, ¿no? Responde con generosidad y la verdad, ¿no? Aquí Abraham se muestra como intercesor, pactante y justo, no solo como receptor de la promesa, ¿no? No solo recibe, sino que también hace lo mismo que Dios hace, ¿no? Abraham no solo hace pacto con hombre, también mantiene comunión con Dios, ¿no? No olvidemos este punto, ¿no? Aquí aparece por primera vez en la Biblia llamada el Olam, Dios eterno, ¿no? Lo es mencionado. Entonces, para modo de resumen y ya finalizar con este capítulo, ¿no? Y poder dar pie al siguiente, donde le vamos a dedicar todo el capítulo, ¿no? A este sacrificio, a esta entrega que Dios le pide a Abraham y cómo responde a Abraham, ¿no? Y yo creo que es ¿cómo se le diría? El resultado de toda esta vida, de toda una comunión. Y la prueba más grande de Abraham. Es una gran prueba. Recién leíamos, ¿no? Piensen que llegó el anhelo más deseado de los dos, que es un hijo, ¿no? Así es. Como veíamos recién cómo Sara, ¿no? Dice, al quien no contaré esto se reirá conmigo. Habrán 100 años esperando más de 25 años, ¿no? Esta promesa de Dios. O sea, realmente este hijo es el hijo más esperado que ellos podrían tener. Lo más esperado que ellos podían tener
y ahora en el siguiente capítulo, ¿no? Una prueba. Una prueba muy fuerte. Una prueba fuerte, ¿no? Que tiene mucho simbolismo y lo vamos a tratar de relacionar mucho con el nuevo pacto y para que se pueda comprender, ¿no? Todo lo que Dios le estaba queriendo mostrar a Abraham, ¿no? Así que, hermanos, vamos a dejar hasta acá este capítulo. Espero que haya sido mucha bendición, Amén. De mucha edificación para su vida. Y recuerden, el siguiente capítulo ya es el último de este estudio. Yo lo voy a extrañar. A mí me gustó recorrer. Seguramente hagamos más estudios mucho más adelante. Pero recuerden que estamos todos los lunes converdadeando, trayendo un episodio nuevo. Estamos hablando unos temas maravillosos en donde nos ayudan en nuestro diario vivir a cómo relacionarnos con Dios y cómo debemos caminar. Y esto de la vida de Abraham es un apoyo extra, ¿no? Para Amén. Poder entender la fidelidad de Dios, que el tiempo es de Dios, Amén. Que los procesos son parte de la vida, que son necesarios para llegar a este punto en el cual Abraham llegó, ¿no? ¿Quién es Dios? Así que los invitamos, hermanos, y nos vamos a estar viendo en el siguiente capítulo, amigos. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Hasta luego, familia.